Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es un privilegio para mí en este día poder traer un poquito de la palabra de Dios para compartir con ustedes. Mi nombre es René Reina y soy parte de la iglesia Restauración en Cristo en Hayward, California. Le doy gracias a Dios en primer lugar por el privilegio y también a mi pastor Juan Hernández. En este día les quiero traer un mensaje titulado La esperanza que demanda santidad. Y para eso vamos a estar leyendo la epístola de Pedro, capítulo 1, versos del 3 en adelante. Y dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: Bendito el Dios y Padre nuestro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En este caso, se nos habla de una esperanza viva, la esperanza viva que tenemos como hijos de Dios, que viene a ser nuestra fe en Cristo Jesús. Y nos habla y nos recuerda que nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada porque de lo contrario vamos a estar tranquilos todo el tiempo, nos vamos a acomodar. Como hijos de Dios vamos a dejar de buscar más de Dios. Vamos a dejar de buscar más el leer la palabra, el orar. Si no estamos en pruebas, si no nos encontramos en pruebas, estamos cómodos. Tenemos un cristianismo cómodo y dejamos de buscar de Dios. Cuando nos encontramos en pruebas, empezamos a buscar más de Dios. Cuando todo va bien, pareciera que por momentos nos alejamos de Él. Pero cuando la prueba viene, es cuando nos acercamos más a Dios. Le buscamos más. Le buscamos con ahínco, le buscamos de día, de noche, en la madrugada, en todo tiempo, cuando estamos en prueba. Y por eso dice que la prueba, nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Dice que incluso el oro, que es algo perecedero, es puesto a prueba. En fuego, dice. Se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego, a pesar de que es algo perecedero, algo que va a pasar. Y en ese caso, nuestra fe, que es algo aún más valioso que el oro, también tiene que ser probada. Porque luego dice que en el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiere decir que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, nuestra fe va a ser sometida a prueba, va a ser probada, para ver si en realidad hemos puesto nuestros pies firmes en la roca que es Jesucristo, o si simplemente hemos creído por, qué sé yo, por compromiso, porque mi cónyuge va a la iglesia y yo quiero estar bien con ella, entonces yo también voy a la iglesia y acepto, o para agradar a alguien. Entonces nuestra fe tiene que ser probada. Dios tiene bendiciones grandes para nosotros. Muchas de ellas las encontramos en la Biblia, esas promesas que Él da. Pero para lograr esas promesas, para lograr esas bendiciones que Él tiene, nuestra fe tiene que ser sometida a prueba. Nuestra fe va a ser probada. Y eso que estamos pasando en estos tiempos, cuando este virus anda suelto y mucha gente está falleciendo,
Mucha gente está hospitalizada debido a eso. Nuestra fe está siendo probada. En esos días en que las iglesias están cerradas y no podemos tener nuestro culto, no podemos estar en comunión con los hermanos, no podemos estar juntos en un mismo lugar, no podemos abrazar al hermano, nuestra fe está siendo probada. Muchos, lastimosamente, se van a quedar en el camino. A muchos no les va a alcanzar la fe para seguir en el camino de Dios cuando todo esto pase. Pero no debemos dejar que sea la mayoría. La palabra misma nos dice, nuestra fe será sometida a prueba. Pero ¿sabe qué también dice? Que cuando esa fe sea aprobada, debe ser hallada, dice después, en alabanza. Es decir, que aunque yo esté pasando prueba, yo no voy a estar triste, yo no voy a estar con una cara que demuestre mi tristeza o mi temor o qué sé yo. Yo voy a estar alabando a mi Dios fuerte y vivo, a mi Dios todopoderoso en quien yo creo. A ese Dios que creó los cielos y la tierra. A ese Dios que conoce mis necesidades antes de que yo se las diga. Así debemos ser hallados cuando estamos en pruebas. ¿Es fácil? A lo mejor no es fácil. Pero es lo que Dios busca en nosotros. Que nos dejemos en sus manos completamente. Que nos dejemos ayudar por Él. Que entendamos que es Él es quien pelea la batalla por nosotros. Siempre y cuando nosotros estemos viviendo una vida que Él le agrada. Una vida conforme a su palabra. Entonces Él pelea nuestras batallas. Y Él las gana por nosotros. Porque por eso es el Dios Todopoderoso. Porque estamos con el guerrero. Con quien sabe ganar las batallas. Y decía el verso 4, decía que nuestra esperanza, dice, nuestra esperanza nos hizo renacer el verso 3 dice, bendito Dios, dice, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el versículo 4 dice, para una herencia, oiga, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea que es una herencia santa, una herencia pura. Inmarcesible quiere decir que no se marchita, que no muere, que es perenne. Esa esperanza que tenemos nosotros, nuestra esperanza no debe morir. Nuestra esperanza en Dios, nuestra esperanza en Jesucristo no puede morir. Porque dice la herencia que nos espera es algo incorruptible. De igual manera, nosotros debemos vivir una vida incorruptible. Y el verso 5 dice, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Usted y yo, como hijos de Dios, siempre y cuando vivamos una vida acorde a lo que Dios demanda de nosotros, estamos siendo guardados, dice. Estamos siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. En este nuevo año que empieza en este día, no podemos dejar a un lado nuestra fe. Y no podemos bajar los brazos, porque la batalla no ha terminado. La batalla sigue, la batalla del cristiano no para hasta que Dios nos llama a su presencia. No podemos decir porque ya se terminó el 2020 y empieza un nuevo año, ya todo lo malo ya pasó y yo ya puedo relajarme, ya puedo estar tranquilo. No, porque Satanás está siempre buscando su alma para corromperla y para que esté condenado a una vida eterna de sufrimiento. No podemos bajar los brazos y bajar la guardia. Debemos estar siempre atentos y estar con los ojos abiertos, ojos espirituales abiertos, con discernimiento del Espíritu Santo para entender y reconocer cuando seamos atacados, cuando nuestra fe está siendo atacada. Y me llama la atención que ahí mismo en ese capítulo 1 donde estamos de Primera de Pedro capítulo 1, del versículo 13 al 21 dice, oiga, por tanto dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
Y oiga cómo nos quiere. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, de nuestra vida, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí no hay donde confundirse, aquí no hay donde perderse. Primero nos dice, bueno, nos hemos recibido una esperanza viva que es Jesucristo, que es la resurrección de Jesucristo. Tenemos la fe, tenemos la certeza de que si bien Jesucristo murió en esa cruz, Dios le resucitó de los muertos. Él ya ganó la batalla por nosotros. Él ya ganó esta batalla por nosotros. Y no importa lo que esté alrededor de nosotros, la batalla fue ganada por Jesucristo. Pero tenemos que guardar la fe. Tenemos que mantener la fe intacta. Que nuestra fe, en lugar de disminuir con lo que está, con cualquier problema que venga en nuestro camino, que se incremente. Porque la prueba, dice Santiago, la prueba produce paciencia, que es parte del fruto del Espíritu. Es decir, que Dios, cuando estamos en pruebas, estamos creciendo. Si usted no está pasando pruebas, hermano, amigo, preocúpese. Preocúpese porque entonces a lo mejor Dios ya piensa que usted ya no va a poder pasar las pruebas. Dios ya no le considera capaz. Pero si usted está en pruebas, gócese. Gócese, y como decía 1 de Pedro 1:7 dice, que vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nos manda a que tengamos la esperanza viva que es Jesucristo, que es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero del verso 13 en adelante nos da unos requisitos que debemos cumplir. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, mire, agarre la palabra, empápese del conocimiento de la palabra, empapémonos, busquemos, ansiemos el leer la palabra, el ingerirla, el entenderla, el hacerla nuestra. Las promesas que están en la palabra son grandes, pero si usted y yo no leemos la Biblia, nunca la vamos a conocer. Nunca vamos a conocer esas promesas de sanidad, esas promesas de que Jesucristo nos da, en la cual Él nos va a dar autoridad para echar fuera demonios. Nunca vamos a conocer esas promesas si usted y yo no ceñimos nuestros lomos de entendimiento, si no buscamos de la palabra de Dios. Luego dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia de Dios, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Lo que usted y yo recibimos el año anterior, 2020, y lo que vamos a recibir en este nuevo año, 2021, es por gracia. No es por merecimiento, hermanos. Porque no, gracias a Dios no merecemos no recibimos lo que merecemos. Porque si no, ni siquiera me quiero imaginar dónde estaría yo si así fuera. Lo que recibimos es de gracia, es por gracia de Dios, es por su infinita misericordia, es porque nos ama a pesar de nuestros errores. Pero nos demanda que no cometamos los mismos errores una y otra vez.
Y dice el versículo 13, sigue diciendo, el 14, perdón, ¿cómo nos quiere? Oiga, ceñid los lomos, dice, y esperad como hijos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es que usted y yo ya no somos ignorantes, espiritualmente hablando. Usted y yo ya conocemos lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Y ya depende de nosotros si lo hacemos lo que no le agrada o no. Ya no podemos decir que es porque, es que yo pequé porque yo no sabía que eso era pecado. Porque ya no hay una ignorancia en nosotros. Y nos manda Dios a que dejemos, a que no nos dejemos más bien, a que no nos dejemos dominar por los deseos que teníamos antes. Antes de conocerle teníamos, qué sé yo, robábamos a lo mejor. Teníamos envidia, andábamos en habladurías, esparciendo rumores, chismes y en cosas mucho peores. Pero Dios nos dice, ¿sabes qué? Ya no te conformes a esos deseos. Si no, dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El mensaje es simple, hermanos. Nuestra esperanza es Jesucristo. Nuestra esperanza es el saber y el tener la certeza de que Él resucitó de los muertos. Pero esa esperanza exige y demanda santidad. Si queremos que esa esperanza nos ayude en nuestro diario vivir, la palabra nos invita a ser santos. Es que no podemos simplemente esperar recibir todos los beneficios de Dios sin adquirir un compromiso con Él. No podemos. Si queremos los beneficios, tenemos que estar dispuestos a hacer el sacrificio. Y el sacrificio es simplemente dejar las cosas que no le agraden a Dios. Esos deseos que dice que nos controlan y que nos toman y nos llevan por donde ellos quieren y nos alejan de Dios. El sacrificio es dejar todo eso. Y ahí es cuando empezamos a recibir las bendiciones de Dios. Cuando empezamos realmente a vivir por fe, día con día, entendiendo que no importa si falta el trabajo, si falta la salud, si falta la familia, si falta lo que falte, pero que no falte la fe y que no falte la presencia del Espíritu Santo con nosotros. En este nuevo año, hermanos, nos exhorto, me incluyo, a que vivamos con fe en Jesús, que vivamos por fe, entendiendo que nuestra esperanza es Jesucristo y su resurrección, pero también entendiendo que se nos demanda santidad. Y dice, el versículo 15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No solamente cuando estamos en la iglesia vamos a fingir santidad. Tenemos que hacerlo cuando estamos fuera de la iglesia también. No fingir, sino vivir en santidad. Y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga, sin excepción de personas a cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros como hijos de Dios no tenemos miedo, pero tenemos un temor de Dios. Tenemos un temor de caer en sus manos. Tenemos un temor y ese temor nos lleva a vivir una vida santa, que es lo que Él nos pide. A veces veo mi vida y yo digo, bueno, Dios me ha traído por un camino muy diferente al que yo viví antes de regresar a sus pies. Yo vivo ahora mucho más tranquilo porque vivo creyendo que es Dios quien tiene un plan maravilloso para mi vida y la de todos los míos, toda mi familia. Antes yo vivía alejado de Dios y yo pensaba que estaba bien, pero siempre sentía un vacío dentro de mí, que no lo llenaba ni la compañía, no lo llenaban las cosas, las posesiones materiales,
No había nada que lo llenara. Hasta que regresé a los pies de Dios, yo pude decir que me sentía nuevamente lleno, que me sentía completo. Y así me siento ahora. Por eso yo entiendo cuando en el versículo 14 nos dice que no nos conformemos a los deseos que teníamos antes. Porque esos deseos solo eran deseos que a lo mejor daban satisfacción momentánea. Pero el resto de mi vida estaba vacío. Si usted no conoce a Cristo, o si usted se ha alejado, como yo me alejé en algún día de Dios, le invito a que aproveche el día de hoy para regresar a sus pies, o para aceptarle como su único Salvador, pero a la vez como su único Señor, como el único Señor de su vida. Que el Señor de su vida no sea el trabajo, que el Señor de su vida no sea un vicio, que el Señor de su vida y de la mía sea Cristo Jesús, a quien Dios resucitó de los muertos. Porque es entonces cuando lo hacemos a Él nuestro Señor, es cuando vamos a permitir que Él nos resucite, que Él nos traiga a la vida de nuevo. De lo contrario, estamos viviendo muertos espiritualmente. Hemos sido rescatados, si hemos recibido a Cristo y vivimos conforme a su palabra. Dice el versículo 18 que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y que fuimos rescatados, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Hay esperanza. La esperanza en este nuevo año debe seguir siendo Jesucristo. La esperanza para este nuevo año es la fe que tenemos en que, sin importar los problemas, sin importar lo que el mundo quiera traer, nuestra fe en Dios es lo más importante. Pero también el entender que esa fe demanda santidad. Vivamos en esperanza. Vivamos con esa esperanza viva que es Jesucristo. Pero acordémonos que tenemos que vivirla en santidad, en toda nuestra manera de vivir. Muchas gracias por su atención, por su tiempo que dedican a escuchar este mensaje. Deseo con todo mi corazón que sea de provecho para su vida, que lo reciban y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.